Hemos estado llevando esta serie que se llama La Fe Obra, así que vamos a ir directamente a lo que vamos a hablar en la palabra de Dios. Habla su Biblia al libro de Colosenses. Vamos a leer en Colosenses. Y yo quería, antes de que entráramos completamente, ¿alguna vez le ha sucedido a usted que usted está en la luz, en un semáforo, y cambia de rojo a verde y inmediatamente la persona que está detrás de usted le toca la bocina? Bip, bip, de una vez, ¿verdad? Como que ni siquiera ha pasado un segundo completo y ya de una vez, bip, bip, le toca la bocina, ¿verdad? A los que no le ha pasado, porque ellos son los que andan pitándole la bocina a los de al frente. Lo más probable sean eso ellos. Porque lo que pasa es que estamos viviendo en estos tiempos donde todo es bien apresurado, todo es bien rápido. La gente no puede como aguantarse unos 2 segundos que la luz cambie. Y así estamos viviendo. La tecnología nos ha llevado no solamente a hacer las cosas más fáciles para nosotros, sino más rápidas. Algunos de ustedes, los que se acuerdan cuando salió lo del internet, yo recuerdo. No es que sea tan viejo, me contaron, mejor dicho. Cuando salió el internet, ¿se acuerdan que si alguien estaba en una llamada, uno no podía entrar al internet hasta que se colgara, ¿verdad? Entonces nosotros con este deseo de, bueno, tenemos que conectarnos, arreglamos la cuestión del internet y ahora hay internet de alta velocidad, donde tú no tienes que esperar primero que alguien cuelgue el teléfono, sino que si la página del internet dura 2 o 3 segundos para ir de una página a otra, nos volvemos locos. Como, qué lenta está la computadora, ¿qué está pasando, verdad? Como que nosotros poco a poco como que perdemos la paciencia, ¿verdad? También cuando vamos a comprar cosas tal vez en línea. ¿Cuántos compran cosas en línea? ¿Nadie compra cosas en el internet? Wow, ok, bueno. Aquellos que compramos cosas en línea en el internet, nos damos cuenta que hay algunos envíos que pueden durar 2, 3 días, que esos son envíos rápidos, ¿verdad? Pero si se da cuenta, si usted quiere la cosa el mismo día o casi al otro día o tal vez un poquito menos, usted puede comprar más cosas y le llegan el mismo día. Como por arte de magia, parece que si usted compra más, le llega el mismo día, como que no es el mismo camino para ir a su casa, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a veces nosotros nos involucramos en eso porque queremos que las cosas lleguen rápido. Así que compramos más tal vez porque necesitamos que llegue más rápido. No podemos esperarnos, no podemos aguantarnos. Y vivimos en ese mundo de rapidez, de que hay que hacer las cosas ya mismo, de que no podemos esperar casi nada. Nosotros estamos en un lugar donde no podemos... Nos frustramos si las cosas toman su tiempo para llegar o si la gente toma su tiempo. Y aquí en Gálatas 5, yo sé que vamos a estar en Colosenses, pero en Gálatas 5 cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, hay una palabra muy importante que va en contra de la corriente de todas esas cosas que acabamos de hablar. Es una palabra muy importante que todos nosotros deberíamos practicar y se llama la paciencia. Yo sé. Esto es una palabra que existe porque para algunos parece como que esa palabra no existe. Eso fue tal vez un mito de la era de quién sabe hace cuánto. Pero hay una palabra ahí que dice paciencia. Y Pablo habla de ese fruto del Espíritu Santo que va más allá de lo que nosotros a veces pensamos que nos lleva en contra de la corriente de lo que el mundo ahora mismo tiene. Tiene mucha prisa. Y esa palabra griega que se utiliza en paciencia es, a ver si la pronuncio muy bien, es macrosumía. Y que significa longanimidad. Si usted lo traduce, longanimidad. Incluso cuando nosotros vemos algunas traducciones bíblicas acerca de ese versículo en Gálatas 5, nos damos cuenta que utilizan la palabra longanimidad. Y es que la palabra de Dios utiliza diferentes palabras que significa paciencia, pero dependiendo del contexto. Y me llamó mucho la atención de que aquí la palabra raíz es longanimidad, porque esa palabra de paciencia no es la paciencia que nosotros tenemos solamente cuando tenemos que pasar dificultades, problemas o estamos bajo presión, sino que esa palabra longanimidad, que significa de ánimo largo, es esa paciencia que Pablo menciona de aguantar a la gente. Usted sabe que es muy fácil lidiar con la gente, ¿verdad que sí? No, ¿verdad? No es prácticamente casi imposible que todo el mundo esté feliz, tranquilo y contento. Entonces a veces la paciencia es necesaria en nosotros para que nosotros podamos llevarnos bien, sobrevivir y pasarlo bien. Y a mí me llamó también algo que Charles Spurgeon, que él es un predicador del siglo XIX, dijo: la paciencia no es simplemente esperar, sino es cómo nos comportamos mientras esperamos. Y como dice mi papá, ahí es que la mula botó a Genaro. Porque el problema es de que nosotros nos encontramos en ese predicamento de, óyeme, yo voy a esperar en Dios, voy a esperar que esa persona esto o esa persona la otra, pero como nos comportamos habla muchísimo de realmente nuestra madurez,
de realmente nuestra compostura, de realmente nuestra integridad. Y el día de hoy de eso mismito quiero hablar, de la paciencia, pero con el enfoque a nuestros hermanos tan amados, tan maravillosos, tan buenos que tenemos, que siempre se portan bien con nosotros. Amén. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice así. Me gusta porque Pablo ora para que los creyentes tengan paciencia y longanimidad. O sea, era algo que se necesitaba. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, y a lo que se refiere a lo que oyeron, es de la fe en Jesucristo y cómo se amaban ellos entre ellos, o sea, el amor que tenían en la iglesia de Colosia. Dice así que desde que oímos eso, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ore conmigo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos vivifica, nos enfrenta, nos llena, nos transforma, y queremos el día de hoy abrir nuestros corazones para ser enfrentados con tu palabra y ser transformados por ella, Señor. Padre, sabemos que necesitamos cambiar, renovarnos, dejar que tu carácter reluzca en nosotros, Señor, que seamos cada vez más y más como tú, Jesús. Así que el día de hoy abrimos nuestros corazones para recibir la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Usa mis labios, usa mi voz para que sea lo que tú quieras decir, Espíritu Santo, y no mis palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Estamos aquí? Muy bien. Yo creo que una de las intenciones de Pablo escribir estos versículos a Colosenses fue que ellos entendieran o tengan el conocimiento de que esto de la paciencia y de la longanimidad y de venir ante el Señor y dejar que sea nuestro Rey, nuestro Señor, no sea algo solamente mental, sino que sea algo práctico. Sea algo que nosotros hacemos. Porque está bien que digamos, sí, hermano, usted tiene que ser paciente, usted tiene que hacer esto y lo otro, pero eso lleva a una acción. Y lo que hace Pablo acá, que me gusta, es que él dice que seamos llenos de su voluntad, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder conforme al poder de su gloria. Y termina diciendo, para toda paciencia y longanimidad. En otras palabras, pareciera como que lo que está diciendo aquí, que el propósito de ser lleno de la voluntad de Dios y llevar fruto es para que nosotros tengamos paciencia y longanimidad. En otras palabras, no lo voy a hacer muy complicado. Mientras más nos acercamos y conocemos a Dios, nuestra paciencia aumenta y nuestra longanimidad. Vea que yo estoy utilizando dos palabras. Hablo de paciencia y longanimidad. Nos vamos a enfocar ahora en longanimidad, pero paciencia en otra traducción también se refiere a lo que tenemos que perdurar en dificultad. Pero hoy, hablando de paciencia con el sentido de longanimidad, lo que quiero es que entendamos es que la longanimidad es soportar a otras personas. Lo difíciles que a veces son, lo injustas que a veces son, sin perder el control. Porque podemos decir que soportamos a la gente, pero sin perder el control, sin buscar venganza y con una actitud de amor. Amén. Amén. Lo vamos a hacer. Ahí está. Qué bueno que estamos aquí hoy, porque hoy vamos a pegarnos a la palabra de Dios. Y lo que yo creo que Dios quiere que entendamos el día de hoy, es que la paciencia no solamente muestra confianza en Dios, sino que también es usada por Dios para moldear nuestro carácter. Para moldear nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y yo quisiera que te preguntaras esto. ¿Será que mi forma de esperar honra a Dios o expone mi inmadurez? ¿Será que la forma en que nosotros esperamos o tenemos paciencia con otro honra a Dios? ¿O será que eso es solamente una muestra de mi inmadurez? ¿Expone quién soy yo? O tal vez, o pregúntese, ¿cómo es tu reacción? ¿Cómo es mi reacción con las personas que cambian cuando no quiero que cambien de una forma diferente al ritmo de mi vida? Cuando la gente no hace las cosas como yo quisiera que la hicieran. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo nos comportamos? ¿Será que estamos viviendo con paciencia o simplemente tolerando a la gente hasta un punto donde
nos molestamos demasiado, explotamos y nos incomodamos. Al parecer todos somos muy pasivos aquí, muy tranquilos y nadie tiene ese temperamento ni esa manera explosiva, ¿verdad que sí? Así que qué bueno, porque entonces yo voy a dejar que el Señor hable a mi vida, amén. Voy a dejar que el Señor me hable a mí, así usted solamente escúcheme. Está bien, porque el Señor va a hablarme a mi vida. Y quiero compartir 3 características acerca de la paz. Perdón, de la paz no, de la paciencia. La paz, estuvimos hablando hace un par de semanas, de la paciencia. 3 características acerca de la paciencia. Y la primera es que la paciencia revela cómo amas. La paciencia revela cómo amas. Nosotros somos llamados a amar como Cristo. Amén. El Señor nos llama. ¿Y qué mejor ejemplo de amor por nosotros y de paciencia que el de Dios mismo enviando a Jesús a morir por nosotros? Sabiendo nuestras metidas de pata, cuántas veces le somos infieles, cuántas veces hacemos lo contrario a lo que Él dice que hagamos, sabiendo que lo hacemos. El mejor ejemplo y mayor ejemplo de paciencia es nuestro Dios. Y Él todavía nos dice, amen como yo los amo. Tienen que ser pacientes como yo soy paciente con ustedes. ¿Y qué significa que la paciencia revela cómo amamos? La paciencia no solo muestra nuestra capacidad de esperar, sino que también la paciencia nos enseña a nosotros a tener misericordia y gracia con los demás. De la forma que nosotros recibimos gracia y misericordia, deberíamos nosotros mostrar gracia y misericordia. De la forma que sus pecados han sido perdonados una y otra vez, sus ofensas han sido perdonadas una y otra vez, sus metidas de patas y sus cabezas duras han sido perdonadas una y otra vez. Así nosotros debemos perdonar a los demás una y otra vez. Porque el Señor nos dice, ¿es fácil eso? Claro que no. Claro que no es fácil eso. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque no podemos tener paciencia con las demás personas si el Espíritu Santo no está en nosotros. Cuando me refiero de paciencia, una paciencia verdadera, no la podemos tener con otra persona si no es con el Espíritu Santo en nosotros, para que podamos hacer. Si nosotros amamos de verdad, o sea, de corazón, vamos a mantener nuestra compasión por los demás. Incluso vamos a recordar lo compasivo y amable que Dios ha sido con nosotros. Y si realmente valoramos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario y su sacrificio, aún sabiendo que nosotros íbamos a pecar, si nosotros valoramos y creemos en eso, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Si nuestras ofensas, si nuestros pecados han sido perdonados tantas veces y Dios ha tenido paciencia con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar y tener paciencia con los demás? Pero si realmente amamos solamente de la boca para afuera, entonces eso ya no es amor, eso ya no es paciencia, eso es tolerancia. Tolerancia simplemente es algo que eventualmente se rompe. Tú le pones peso suficiente y esa tolerancia a algún momento llega a su final y se rompe. Y ya de ahí en adelante es un caos. El Señor no nos llama a que amemos de la boca para afuera, sino que mostremos el amor que hay dentro de nosotros. Amén. ¿Estamos aquí? Y no le estoy peleando. Espero que no se ofendan. Yo lo que quiero es que vean lo que dice la palabra del Señor. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos tenemos hijos aquí? Todos, no todos, muchos tenemos hijos acá, ¿verdad? Nosotros como padres, los padres que aman a sus hijos de verdad, muestran un amor incondicional por sus hijos. Amén. Su hijo puede hablarle mal, puede portarse mal, puede gritarle, puede decirle lo que sea. Y usted lo corrige con amor, ¿verdad? Usted lo corrige porque hay que corregir al hijo. El padre que ama a su hijo lo va a corregir. Pero también tiene paciencia, porque sabe de que es su hijo. Usted decidió amar a esa criatura que la trajo al mundo, ¿ok? Esos son sus problemas, ¿verdad? Son nuestros problemas, los de los padres. Decidimos hacerlo, porque el amor es una decisión que nosotros tomamos. Y así mismo como el Señor nos amó a nosotros, Él decidió amarnos a nosotros y nosotros decidimos amar a nuestros hijos, nosotros tenemos que mostrar amor por las demás personas. Obviamente no es el mismo tipo de amor, pero es un amor que tenemos que mostrar por las personas. Y así como nosotros somos pacientes con nuestros hijos, debemos empezar en tener paciencia con los demás. Nosotros aprendemos a ser pacientes con nuestros hijos. Yo siento como que Dios lo hizo algo tan estratégico, el que tengamos hijos y que criemos los hijos, porque los hijos a veces prueban nuestra fe. A veces los hijos prueban si realmente nuestra fe está sobre la roca, si realmente nosotros somos salvos. A veces nos llevan a ese lugar, ¿verdad que sí? Entonces me encanta que Dios nos lleva a ese momento para que nosotros recordemos quién es Dios, que nos ama y que es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Y Él nos llama a que nosotros seamos también lentos para la ira y que tengamos grande misericordia.
Amén. Y cuando yo era joven, hace unos años atrás, no voy a decir cuánto, pero hace unos cuantos meses atrás, saliendo de unos, como porque yo estoy en mis 20 y algo, ¿verdad? Por dos. Pero cuando yo era joven, yo estuve en una etapa donde yo escuchaba rock. Sí, es una confesión. Pero a mí me llamó la atención de un rock and rollero, no ni siquiera si era rock and rollero, pero de un artista de rock cristiano que se llama Pablo Olivares. Pablo Olivares, él creció en un hogar cristiano. Su familia era músicos y todo, pero me encanta el testimonio de él porque al principio las cosas no eran tan maravillosas para él. Ahora él está sirviéndole al Señor, pero él me recuerda mucho al hijo pródigo, porque él creció en este hogar cristiano, pero el tipo de música que él quería tocar, que era rock, no era el tipo de música que en ese tiempo era como muy aceptado en las congregaciones, en las iglesias y mucho menos en su casa. Así que él, con su deseo de hacerlo, él ni siquiera estaba pensando en hacerlo para Dios, él lo quería hacer para el mundo, porque el mundo sí quería recibir ese talento que tenía. Así que a los 14 años, él le dice a su mamá que se va de la casa y hace un problema bien grande en su casa porque a los 14 años se va y literalmente se va. Cuando él se va de su casa, su mamá le dice, mira, si te quedas, vas a estar aquí, vas a buscar de Dios acá, vas a estar con Dios, solamente hay dos caminos, pero si te vas, entonces te vas en el camino con el diablo. Y lo último que le dijo a su mamá fue, pues yo me voy con el diablo entonces, porque yo quiero hacer lo que estoy pensando hacer, mi pasión y mi deseo, esto. Así que él se fue de la casa. Esto es una historia real. Búsquelo, se llama Pablo Olivares. A sus 14 años él se va de la casa, pasan unos 10 años aproximadamente. Dentro de eso él comienza a ser famoso en el rock, comienza a ser también involucrado en el mundo artístico, todas las mañas que eso involucra, el alcohol, las drogas, todas esas malas amistades, etc. Y comenzó más y más a alejarse del Señor. Y una vez, o bueno, ya le estaba alejado de Dios, pero una vez preparándose para un concierto lo secuestran en México y se lo llevan. Y uno de los secuestradores en el momento le pone una pistola en la cabeza y le dice, ¿tú crees en Dios? Y en ese momento recordó todo lo que le había dicho su mamá, todas las cosas que le dijo, que se va con el diablo, etcétera, y todo eso. Pero lo que le salió de la boca es decir que sí cree en Dios. Y en ese momento el que tenía la pistola bajó la pistola y dijo, si me hubiese dicho que no, aquí mismo te pego un tiro en la cabeza. Él, después de ese susto, porque créanme que eso es como que bueno, no sé si a ustedes le ha pasado algo parecido, a mí no, pero a mí me hubiese dado un susto, obviamente. Después de eso, él decidió buscar al Señor, acercarse a Dios y regresó a Argentina. Él era de Argentina. Y cuando regresó a Argentina, se encontró con su mamá en el aeropuerto y la abrazó y le decía, mamá, ¿pero por qué a mí? Y ella le dijo, porque yo he estado orando por ti muchas veces. Yo he estado orando. Todo este tiempo que tú estuviste fuera, yo estuve orando y esperando en el Señor. Y la mamá de Pablo esperó durante todos esos años, confiando en que Dios todavía tenía un plan para él. Y ese tipo de amor y paciencia es que creo que Dios quiere que tengamos nosotros por las demás personas también, por nuestros hijos y por las demás personas también, donde nosotros, a pesar de que pase el tiempo y sepamos que la persona puede ser incómoda de tratar, oremos por esa persona. Tengamos misericordia por esa persona. ¿Me entienden? ¿Estamos aquí? Porque si Dios no se rinde por nosotros, entonces ¿quiénes somos nosotros para rendirnos por las demás personas? Si amamos como Jesús quiere que amemos, entonces vamos a ser pacientes como también ha sido Él paciente con nosotros. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo qué? Como yo os he amado a ustedes, que también se amen los unos a los otros. Entonces, la palabra del Señor me está diciendo que como Jesús me ama a mí, de esa forma yo debo amar a los demás. ¿Sí o no? Creo que eso es lo que dice ahí. Dice, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y eso es bien fácil, ¿verdad que sí? No. Respuesta equivocada. No es muy fácil. Si vamos a amar como Él, entonces vamos a tener que esperar como Él. Vamos a tener que soportar como Él. Vamos a tener que tener gracia como Él la tiene. Como Él la ha tenido con nosotros también. Entonces, la verdadera paciencia no es aguantar por fuera, sino que es amar de verdad por dentro como Cristo lo hace por nosotros. Entonces, ¿qué dice tu paciencia acerca de la calidad de amor que tienes tú?
Yo le podría preguntar, pero no lo voy a hacer, ¿cuántos son pacientes aquí? Porque yo siento que van a sentirse, espérate, no sé ahora si soy paciente o no. No sé si saben, pero hace 2 semanas le pregunté eso y todos levantaron la mano. Ahora no los veo, ¿verdad? Pero está bien. La paciencia no es fácil. Lo que Dios quiere es que nosotros no solamente mostremos algo externo de la paciencia, sino que nosotros la tengamos dentro realmente para que sea un producto de nuestra vida consagrada a Dios. Por eso la segunda característica que quiero compartir con ustedes es muy importante, y es que la paciencia no solo demuestra amor, sino que también forma nuestro carácter. Porque no es de la noche a la mañana que se forma uno paciente, créame. Yo amo a mi hijo, él es muy bueno, yo lo amo. Y no crean que cuando él nació y ha crecido, no, mi paciencia fue igual cuando nació a cuando tiene, no fue así. Mi paciencia ha evolucionado, se ha hecho más fuerte y ha sido un proceso. Seguro que pasa con los hijos de ustedes porque no es que mi hijo tampoco es un demonio, claro que no. Pero nosotros somos así con nuestros padres también. Porque yo sé que nosotros no hemos sido unos santos toda la vida. Y la paciencia es algo que se lleva con el tiempo, que es algo progresivo, que uno va mejorando, va cambiando. Y esa palabra, carácter, que hablamos, porque la paciencia forma el carácter, es una palabra que ha sido mal interpretada por muchos años. Porque la gente dice, qué mal carácter tiene esa persona, o qué carácter tan pesado, o qué carácter tan fuerte, dicen. Especialmente esa palabra, tiene un carácter fuerte. Y realmente la palabra de una persona o la característica de una persona tener un carácter fuerte es una persona que tiene una buena integridad. Pero nosotros en Latinoamérica lo hemos como tan doblado tanto que pensamos que una persona que tiene mal carácter es una persona que tiene un carácter fuerte. La definición práctica del carácter es la firmeza con la que una persona mantiene integridad y valores ante cualquier situación. Ante las dificultades se mantiene. Ante los problemas se mantiene, ante esos momentos donde tu paciencia es probada, se mantiene. Eso muestra tu carácter. Es quien realmente nosotros somos cuando estamos bajo presión y cuando nadie nos ve. Ese es tu carácter. Entonces, cuando yo digo que la paciencia lo que hace es que permite que nuestro carácter sea formado, es porque la paciencia hace que nuestro carácter sea cosechado y sea fortalecido. Esa firmeza que produce la paciencia es dada principalmente por el Espíritu Santo. En nosotros el Espíritu Santo trata de, no solamente la cuestión es resistir, porque eso es algo externo, no solamente resistir, sino que es un producto del fruto del Espíritu Santo, una parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el fruto del Espíritu no se cosecha de la noche a la mañana, sino que es algo que nosotros tenemos que invertir en él. Es algo que nosotros con tiempo y con rendición y obediencia diaria es que podemos cosechar. Porque por lo mismo puedo decir, amar no siempre es fácil, tener paz no siempre es fácil, tener gozo. Pero es algo que nosotros progresivamente vamos a tener que ir cosechando. Y Pablo sabía que crecer en el carácter no era algo automático. Y por eso quisiera que vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Porque en el versículo 4 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y mira lo que dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, en el cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y lo que leímos acá en el capítulo 4, Pablo dice algo muy importante, y es que tenemos que andar como es digno de la vocación, como es nuestro llamado, ese llamado que tenemos nosotros. Y dice con humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia. Porque es fácil soportar a la gente con paciencia, ¿verdad? No es muy fácil soportar a la gente con paciencia. Mire, ustedes conocen el proceso de un diamante, ¿verdad? Tal vez han oído el proceso de un diamante. El diamante, aunque ahora también lo pueden hacer en un laboratorio, el diamante natural, verdadero, pasa un proceso de presión. Algo que tal vez se pueda ver como inservible, que el carbón de repente comienza a ser presionado una y otra vez, y pasan años y años y años. Y eso lo que eventualmente da a relucir es
el diamante, se forma el diamante. Y yo creo que nuestra paciencia debería ser algo parecido. Porque nuestra paciencia, a pesar que o a medida que pasa el tiempo, poco a poco ha sido presionada y presionada y presionada y eventualmente debería convertirse en el fruto del Espíritu Santo, en una parte del fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos aquí? Así también forma, Señor, nuestro carácter. Los momentos difíciles, las personas difíciles y las situaciones incómodas que todos nosotros vemos muchas veces son parte de ese proceso que Dios utiliza para eso, para formar nuestro carácter. Entonces, como le decía, la paciencia forma nuestro carácter. Y yo creo que a veces Dios usa gente para formar nuestro carácter. No solamente nuestros hijos, sino la gente con que trabajamos. Todos trabajan tal vez en un lugar muy ameno, muy bueno. Si usted trabaja en su casa tiene una persona tal vez que no trabaje muy bien con usted, ¿verdad? Y yo no voy a mirar a nadie. Pero muchas veces el trabajo tiene personas o compañeros que prueban nuestra fe y especialmente prueban el fruto del Espíritu Santo en nosotros, la paciencia. Y son personas que Dios muchas veces utiliza para moldear nuestro carácter. Y si usted no tiene esa persona, posiblemente usted sea esa persona que el Señor anda usando para probar a los demás. Amén. Seamos sinceros, porque aquí no somos todos ángeles que llegamos del cielo de vacaciones aquí y vamos a traer. No, todos tenemos esa situación porque no somos santos ni buenos todo el tiempo, ¿verdad que sí? Tenemos nuestras características, nuestras incomodidades. Y eventualmente llegamos al punto donde o nos incomodan a nosotros o nosotros incomodamos a otras personas. Entonces, dice y lo iba a decir, pero en algún momento la gente puede ser el problema o nosotros todos, en algún momento somos nosotros el problema. Y cuando no aceptamos que somos el problema, entonces nuestro carácter entonces se ve afectado, porque nosotros no somos fáciles de soltar y dejar que el Señor trabaje en nosotros. Dijimos que la paciencia moldea nuestro carácter. Y si nosotros no queremos entender y creer de que somos o podemos ser el problema, entonces no vamos a ser transformados por el Señor. Amén. Colosenses lo pone de esta forma, especialmente en el cuerpo de Cristo. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y ¿qué más? De paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Podemos decir que la humildad es la madre tanto de la mansedumbre como la de la longanimidad. O sea, en este caso, la paciencia. La mansedumbre muestra cómo la humildad afecta mis acciones hacia los demás. O sea, no voy a dominar a la gente, no voy a manipular a la gente para mis propios fines, incluso si tengo el poder y la capacidad de hacerlo. Y la longanimidad muestra cómo la humildad afecta mi reacción hacia los demás. No me volveré impaciente. No voy a ser brusco o resentido con las demás personas ante esos momentos tal vez débiles, incómodos, especialmente cuando tiene que ver con pecados ajenos o personas que nos tratan mal. Por eso es que Pablo le dice aquí a la iglesia de que, hey, sean pacientes los unos con otros, porque él sabe muy bien qué es o cómo funcionan las cosas cuando un grupo muy grande de personas están. Diferentes personalidades, diferentes países, diferentes maneras de hacer las cosas. Y él le dice a la iglesia que seamos pacientes unos a nosotros, porque el Señor ha sido paciente con nosotros. Entonces, soportar a los demás no viene naturalmente. Amén. Sépanlo bien. Si usted tiene problemas soportando a los demás, qué bueno, únase aquí al grupo. Porque sabemos que solamente a través del Espíritu Santo que tenemos la capacidad de hacerlo propiamente. Soportar a los demás no viene naturalmente, pero crecer y aprender a hacerlo es una señal de madurez. El decidir hacerlo y crecer es una señal de madurez. Entonces, ¿qué revela tu reacción hacia los demás sobre tu nivel de madurez? ¿Qué revela tu forma de reaccionar acerca de tu madurez? Piensa un momento en cómo tú reaccionas. Yo sé que hay gente volátil aquí. Yo sé que hay gente que solamente hay que pasarlo por un vapor de gasolina y explotan. Y está bien, somos todos pecadores y necesitamos que el Señor nos transforme y nos cambie y nos acerquemos a Él. Es necesario que nosotros dejemos que el Señor nos moldee, nos cambie y nos transforme. Y parte de eso es nosotros dejar que nuestro carácter sea moldeado. Y el Espíritu Santo es que hace esas cosas.
Amén. ¿Estamos aquí? Así que entonces, si pensamos que todos los demás tienen problemas, menos nosotros, no solo mostramos inmadurez en nuestro carácter, sino también mostramos orgullo. Pero por eso, la última característica que quiero compartir con ustedes es que la paciencia es señal de madurez. La paciencia sí es señal de madurez. Entonces, si usted, mire, yo podría decir que la mayoría de las personas que creen que son pacientes, no son pacientes. Y las personas que tal vez no están seguras si son pacientes o no, tal vez no sean pacientes. Todos en algún momento vamos a encontrar una situación que puede llevarnos a ese extremo, donde el Señor quiere probar dónde estamos parados. Hoy el mundo trata de vestir la impaciencia de productividad y de carácter fuerte. Decir, no tengo tiempo para eso, aunque suena muy común, aunque suena como algo bien genérico, no es una virtud. Porque muchas veces lo hacemos con orgullo, es que, yo no tengo tiempo para eso. Y tal vez puede llenarnos eso de orgullo, de que, es que yo estoy en otro nivel, o soy de esta forma o la otra, y yo no tengo tiempo para eso. Pero eso no es una virtud. Al contrario, la Biblia nos enseña que es un signo, una señal de inmadurez espiritual. Son deficiencias del carácter de un ser humano. Esas palabras a veces que salen porque no tenemos paciencia son deficiencias. Escríbalo por ahí para que la próxima vez que le salga ese momento, usted se acuerde que usted necesita más del Señor, acercarse más al Señor, buscar más al Señor. Hablemos de la madurez un momentito, porque la madurez es actuar con obediencia y dominio propio, aun cuando en ti quiere hacerse lo contrario. Actuar en obediencia y dominio propio, aunque tú no quisieras cómo hacerlo, pero lo debes hacer. La madurez da a relucir realmente dónde está nuestra integridad. Entonces, ¿cómo llegamos a ser maduros? Hay dos formas de cómo llegamos a ser maduros. Número uno es a través del Espíritu Santo, dejando que el Señor nos moldee y nos dirija y siéndole obedientes al Señor. Amén. Es lo que debería ser. Pero usualmente hacemos la número dos, que es aprendemos en el camino por nuestras malas decisiones. Eso es lo que usualmente nos encontramos a hacer. Entonces, cuando nosotros vamos por la madurez, por el Espíritu Santo, nosotros tendemos a obedecer y a probar nuestras decisiones con la palabra de Dios. Antes de hacer algo, vamos a la palabra de Dios, oramos, buscamos del Señor y el Señor nos lleva a lo que Él nos quiere dirigir. Gloria a Dios, eso debería ser lo que hagamos, lo que hiciéramos todos. Pero la realidad es que muchas veces nosotros optamos por la número dos, que es, bueno, yo voy a hacer esto a ver qué pasa. Y ¡boom! Metemos la pata, pasa algo, nos van las cosas mal y tomamos nota, dijimos, bueno, esto no se hizo bien, perdí esto, hice lo otro, nos fue malísimo. Pero también tomamos nota si puede ser que nos vaya bien. Y eso crea madurez porque no tendemos a repetir. No deberíamos tender a repetir los mismos errores, ¿verdad? No deberíamos practicar las mismas cosas cuando nos damos cuenta de eso. Es como un aprendizaje forzado, que no debería ser un aprendizaje forzado, pero llegamos a ese momento. Entonces, la verdadera madurez no se trata de cuántos conocimientos tenemos, ni de cuántos años llevamos en la fe. La verdadera madurez se mide se mide con esa relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, dejando que Él obre en nosotros. La paciencia va a ser evidencia de un corazón transformado, de un carácter trabajado por el Espíritu Santo. Leímos hace poco en Efesios 4 que decía, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Así que una persona que es paciente y que es madura, es esa persona que no explota a la primera vez que las cosas no van como quisiera que fueran. No se rinde cuando las cosas o alguien se tarda en hacer las cosas. Y no desecha a las personas porque le fallen o porque le falten. Otra vez, entonces, pregúntese dónde está usted. ¿En qué espectro está de su paciencia, de su madurez, de su carácter? Porque eso es lo que yo quiero que entendamos hoy. Cuando Pablo le escribe a Gálatas acerca del fruto del Espíritu Santo, se está refiriendo a esa paciencia que tenemos que mostrar con las demás personas, con nuestros hermanos. Por eso es tan importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo sea que nos molde, nos transforme, nos cambie, porque necesitamos ese poder del Espíritu Santo para que podamos mostrar amor, paz, gozo, paciencia con las demás personas. Amén. La paciencia te convierte en alguien confiable, firme, alguien que es seguro, alguien que puede ser alguien con que otras personas pueden confiar. Soportar con paciencia
no es algo natural. Soportar con paciencia como Dios espera que lo hagamos no es algo que sale natural, sino que es el fruto del Espíritu Santo. Es una de las facetas del fruto del Espíritu Santo. Y la paciencia es la evidencia de un corazón que está creciendo en Cristo. Una persona que quiere crecer en Cristo se va a dar cuenta que en esos momentos donde su paciencia va a ser probada, tiene que doblar y dejar que el Señor sea que haga su voluntad en ellos. Que no se deje llevar por el momento. Y seamos sinceros, todos nos encontramos a veces en esos momentos. Por más cristianos y santos que seamos, llegamos a ese momento, ese punto donde estamos a punto de explotar. Y ahí en ese punto es que nosotros recordamos si somos hijos de Dios o no. Y nosotros tenemos la oportunidad de pasar esa línea o no. Y el Señor está ahí diciendo, bueno, tú sabes qué hay en ti y qué yo puse en ti. Es tu decisión seguir adelante o no. El Señor no te va a forzar. Y ahí que nosotros comenzamos a dejar que nuestro carácter sea moldeado. Porque entonces en el momento que decimos, Señor, yo soy hijo tuyo. Y yo no voy a dejar que esa persona saque lo mejor de mí o lo peor de mí, mejor dicho. Y yo cometa un error. Así que yo voy a dejar, Señor, que se haga tu voluntad de mí. Yo voy a calmarme y que se haga tu obra en mí. Y el Señor recompensa esa fidelidad. El Señor recompensa y te ayuda a crecer en ese carácter. Jesús ha sido muy paciente contigo y conmigo. Porque muchas veces nosotros hemos trazado esa línea, hemos cruzado esa línea y una y otra vez el Señor nos ha amado y nos ha perdonado y ha tenido misericordia con nosotros y mucho más paciencia. Y Él nos llamó a que nos amemos como Él nos ama a nosotros. Y eso incluye tener paciencia con los demás como Él ha tenido paciencia con nosotros. Imagínense, si Dios hubiera tenido la misma paciencia que nosotros tenemos con los demás, ¿dónde estaríamos? Si Dios hubiese tenido la paciencia con nosotros, como nosotros la paciencia con otras personas, posiblemente ninguno estuviéramos aquí, lo más probable. Por eso es que Dios es Dios, grande y amoroso, porque si Dios no fuera un Dios grande y amoroso y misericordioso, entonces, y sobrenatural, obviamente, estuviéramos todos destruidos. Y al contrario, una de las cosas que hace Dios es su naturaleza de ser amor, de ser paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Así que esta tarde yo quiero que te recuerdes dónde tú estás, que sepas dónde estás. Porque necesitamos dejar que el fruto del Espíritu Santo se muestre a través de nosotros y no lo podemos lograr a menos que sea el Señor que esté en nosotros para llevar a cabo eso. Quisiera pedirte que ahí donde se cierre tus ojos un momento, no te voy a pedir todavía que te pongas de pie. Porque yo creo que todos en algún momento nos hemos encontrado en ese lugar donde nuestra fe y nuestra paciencia es probada. Si tienes un mes en el Evangelio, tienes 5,000 años en el Evangelio, lo que el Señor quiere que tengamos pendiente y seguros es de que somos sus hijos y que vamos a reflejar su espíritu a través de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esos momentos y sabemos tal vez que estamos pasando esa situación, sería buenísimo que le rindiéramos a Dios el día de hoy esa actitud.